Imagina un país donde está prohibido vender alcohol un día a la semana. Fumar en público puede llevarte a la cárcel. Y ni siquiera existe un semáforo en la capital. Un lugar donde los monjes practican el tiro con arco como un ritual espiritual. Y las fachadas de las casas están protegidas por genitales pintados en las paredes. Ese es Bután, un reino escondido entre los picos del Himalaya que decidió seguir un camino completamente distinto al del resto del mundo. Aquí, el progreso se mide en felicidad y no en dinero. Aquí, la naturaleza, la religión y la tradición moldean la vida de un pueblo que eligió no rendirse al caos de la modernidad. Pero ¿qué se esconde detrás de esa imagen casi mística? ¿Cómo vive realmente el pueblo butanés? ¿Y por qué el país mantiene las puertas semiabiertas al mundo, incluso en pleno siglo XXI? En este episodio de la serie 360 grados, te invitamos a sumergirte con nosotros desde todos los ángulos de Bután, su geografía extrema, su historia marcada por el aislamiento y los conflictos internos, una cultura que una la fe y el simbolismo de manera única, una economía basada en energía limpia e incluso en la minería de criptomonedas, y por supuesto, su arquitectura casi mágica y su gastronomía de sabores ancestrales. Prepárate para un viaje que desafía las ideas convencionales de desarrollo y nos hace cuestionar: ¿podría el aislamiento ser, en algunos casos, una forma de sabiduría? Bienvenido a Bután, el país más cerrado del mundo. A los pies del imponente Himalaya se encuentra Bután, un pequeño reino sin salida al mar, ubicado en Asia del Sur, encajado entre China al norte e India al sur. Con unos 38.000 kilómetros cuadrados, esta tierra de montañas abruptas tiene fronteras que suman más de 1.000 kilómetros, entre valles profundos y picos eternamente nevados. La altitud marca el ritmo de la vida. El sur alberga selvas tropicales, ríos caudalosos y un clima húmedo. La región central, donde vive la mayoría de la población, destaca por altitudes promedio de 2.000 metros, con veranos suaves e inviernos fríos. Y el norte está dominado por glaciares y nevadas, con temperaturas implacables. El punto más alto es el Gangkhar Puensum, con impresionantes 7.570 metros, considerado el pico no escalado más alto del mundo. Allí, el silencio glacial resuena con el misticismo de lo desconocido, recordándonos que Bután guarda secretos que resisten al tiempo. Además del gigante Gangkhar Puensum, el país también alberga el Aeropuerto Internacional de Paro, considerado uno de los más peligrosos del mundo. Ubicado a 2.235 metros de altitud, en un valle estrecho rodeado por montañas de hasta 5.500 metros, obliga a los pilotos a realizar una aproximación visual compleja, sin asistencia de radar, pasando por torres de piedra hasta divisar la pista casi en el último momento. Por eso, menos de 50 pilotos en todo el planeta están autorizados a aterrizar allí. El verdadero corazón verde de Bután, sin embargo, late en sus bosques. Aproximadamente el 70% del país está cubierto por vegetación nativa, y la Constitución exige que al menos el 60% del territorio permanezca intacto por ley, una medida que garantiza la preservación de sus ecosistemas. Esa abundancia crea un refugio de biodiversidad. Más de 5.600 especies de plantas habitan el país, con cerca del 94% nativas y 144 exclusivas de Bután. Rododendros, orquídeas, helechos gigantes y la legendaria amapola azul, flor nacional, tiñen las laderas con un espectáculo natural que cambia cada estación. La fauna es igualmente impresionante. Alrededor de 200 especies de mamíferos y más de 770 especies de aves habitan diferentes altitudes.
En los valles del sur aún se encuentran tigres, rinocerontes, osos perezosos y el raro langur dorado, un mono dorado que solo existe en esa región. En las montañas más altas deambulan el leopardo de las nieves, el panda rojo, la cabra azul y el takin, el animal nacional, de apariencia casi legendaria. Registros recientes han detectado tigres a más de 4.000 metros de altitud, un hecho que incluso asombra a los científicos y refuerza la resiliencia única de la vida silvestre en el país. Todo esto está protegido por una de las redes de conservación mejor estructuradas del planeta. Más del 40% del territorio bhutanés está cubierto por parques nacionales, reservas y corredores ecológicos que garantizan la migración libre de los animales. Este es Bután, un reino donde la naturaleza no es solo un paisaje, sino un espíritu sagrado que habita la tierra. Los orígenes de Bután están envueltos en una niebla histórica. Vestigios arqueológicos indican presencia humana desde alrededor del año 2000 a.C., pero los primeros registros más definidos surgen hacia el siglo VII, con la construcción de templos como Kiichu y Jambai en el Valle de Paro. Estos monumentos marcan el inicio de la influencia del budismo proveniente del Tíbet, que moldearía el alma espiritual del país. En el siglo VIII, llega al territorio una de las figuras más veneradas de la historia local, Padmasambhava, conocido como el Guru Rinpoche. Él consolida el budismo Vajrayana y establece santuarios que, hasta hoy, son considerados lugares sagrados. El más emblemático es el monasterio Takchang, o Nido del Tigre, incrustado en un acantilado a más de 3.000 metros de altitud. Durante los siglos siguientes, el territorio permaneció fragmentado, gobernado por señores feudales llamados Penlops. Fue recién en el siglo XVII cuando Bután experimentó una unificación real, liderada por Zhabdrung Ngawang Namgyal, un lama exiliado del Tíbet. Él no solo derrotó a los invasores y centralizó el poder, sino que también estableció un sistema dual de gobierno, civil y religioso, y construyó los primeros songs, fortalezas que combinan administración, espiritualidad y defensa militar. La muerte de Zhabdrung en 1651 fue mantenida en secreto durante más de 50 años, como una forma de preservar la estabilidad política. Aún así, el país se sumergió en siglos de disputas internas y conflictos ocasionales con potencias vecinas. En el siglo XIX, Bután enfrentó la expansión británica en el sur de Asia. Tras la Guerra de los Duars, en 1865, firmó el Tratado de Sinchula, cediendo territorios a cambio de subsidios anuales. Esto marcó el inicio de una relación estratégica con la India británica, que más tarde sería heredada por la India independiente en 1947. En 1907, Ugyen Wangchuck, Penlop de Trongsa, fue proclamado como el primer rey hereditario de Bután, poniendo fin al modelo de gobierno dual. Se estableció la dinastía Wangchuck, trayendo estabilidad tras siglos de conflictos. En los años siguientes, tratados con el Reino Unido y luego con la India consolidaron la soberanía butanesa, aunque bajo orientación diplomática externa. Bajo los reinados de Jigme Wangchuck y especialmente de Jigme Dorji Wangchuck, en la década de 1950, el país inició un proceso de modernización controlada. Se abolieron prácticas como la servidumbre, se fundaron escuelas, hospitales y tribunales, y se instituyó la Asamblea Nacional, el primer paso hacia la institucionalización del poder civil. Ya hacia finales del siglo XX, el rey Jigme Singye Wangchuck se hizo conocido por crear el concepto de felicidad nacional bruta y por iniciar la transición política que culminaría, en 2008, con una nueva constitución y las primeras elecciones parlamentarias.
Bután se convertía oficialmente en una monarquía constitucional con democracia representativa. Ese recorrido, que va desde reinos aislados hasta una democracia en las alturas del Himalaya, moldeó no solo las instituciones, sino también el alma colectiva del pueblo butanés. A continuación, vamos a sumergirnos en cómo esa historia viva se manifiesta en las tradiciones, costumbres y formas de vida de quienes habitan este peculiar reino. La cultura de Bután es un tapiz vivo, donde la espiritualidad, los rituales comunitarios y los valores tradicionales se entrelazan de forma única. Más que una religión, el budismo vajrayana moldea no solo la fe, sino también el estilo de vida, el comportamiento público, la vestimenta, las leyes e incluso los deportes. En medio de las montañas, la fe no es una abstracción, es acción cotidiana. Un ejemplo claro son las vibrantes competencias de tiro con arco, el deporte nacional. Conocido localmente como Da, no es un simple pasatiempo, sino un evento cargado de simbolismo, tradición y energía social. Los blancos se ubican a más de 140 metros, casi el doble de la distancia olímpica, y cada flecha acertada se celebra con danzas, cantos y bromas entre los participantes. Más que puntería, lo que está en juego es el honor de la comunidad. Existen creencias asociadas, como evitar dormir con la esposa la noche anterior o consultar astrólogos antes de la competencia. Se trata de un ritual tan festivo como místico, que une pasado y presente en gestos precisos y celebraciones intensas. Esa misma fusión entre lo sagrado y lo cotidiano puede verse en las fachadas de muchas casas, especialmente en zonas rurales. Allí, genitales masculinos están pintados en las paredes con rasgos exagerados, ojos, alas y cintas de colores. Lejos de ser algo vulgar, estas figuras provienen de las enseñanzas del excéntrico santo Drukpa Kunley, el loco divino, quien en el siglo XV utilizaba la sexualidad como herramienta espiritual. Estas imágenes son consideradas amuletos de protección contra espíritus malignos, chismes y energías negativas. En muchas casas, además de las pinturas, se coloca un falo de madera en el techo como símbolo de fertilidad y bendición. Para los occidentales puede parecer extraño. Para los butaneses es una tradición sagrada. La organización social también refleja ese profundo sentido de orden espiritual. El código cultural conocido como Driglam Namsa define reglas de conducta, vestimenta y respeto jerárquico. Los hombres usan el go, las mujeres el kira, ambos adornados con fajas llamadas kabney o rachu, cuyos colores indican el estatus de la persona. En actos públicos, escuelas o instituciones, su uso es obligatorio. Visitar un templo exige silencio, estar descalzo y moverse en sentido horario. Todo parte de un etos de reverencia. Esa reverencia se extiende al tránsito. Thimphu, la capital, es una de las pocas ciudades del mundo sin semáforos. Un intento de implementarlos fue abandonado, y hoy el tráfico es dirigido por policías que, con guantes blancos, realizan movimientos casi coreográficos para guiar a conductores y peatones. La decisión refleja una elección estética y cultural, el aprecio por la presencia humana en el control de la vida urbana. Las festividades también demuestran la fuerza de la tradición. Los sechus, festivales religiosos celebrados en todo el país, presentan danzas con máscaras que narran leyendas budistas, protegen espiritualmente a la comunidad y refuerzan los lazos sociales. Uno de los más emblemáticos es el Drametse Ngacham, reconocido por la UNESCO, donde los monjes bailan al ritmo de tambores y trompetas, vestidos con trajes coloridos, evocando fuerzas protectoras y deidades compasivas. Ese respeto por lo colectivo también se refleja en las leyes. Fumar en lugares públicos está prohibido.
y la venta de bebidas alcohólicas se suspende una vez por semana, generalmente los martes, como forma de promover el equilibrio y la reflexión. El orden es valorado, pero nunca a costa del calor humano. En el plano espiritual y ambiental, el cuidado se intensifica. Animales como el black-necked crane o grulla de cuello negro son considerados mensajeros sagrados. Cuando estas aves migratorias llegan a los valles, comunidades enteras celebran su presencia. Matarlas, además de ser un delito ambiental, puede conllevar cadena perpetua, un reflejo directo de la simbiosis entre fe y legislación. En regiones más remotas, aún sobreviven prácticas como el bomena o cortejo nocturno, una antigua forma de galanteo en la que los jóvenes visitan en secreto a las muchachas durante la madrugada. Aunque es polémica y está en declive, esta costumbre forma parte del complejo tejido social del país, revelando matices de una cultura que preserva el pasado, incluso bajo la mirada moderna. Vivir en Bután es formar parte de un mundo donde tradición, espiritualidad y comunidad son inseparables. Nada allí es solo folclore. Todo tiene sentido, origen y propósito. Es una forma de vida que no solo resiste al tiempo, sino que lo convierte en ritual. Desde que se convirtió en una monarquía constitucional en 2008, Bután ha equilibrado tradición y modernización con su filosofía de la felicidad nacional bruta. Esta métrica, consagrada en la Constitución, se apoya en 4 pilares fundamentales: desarrollo socioeconómico sostenible, preservación ambiental, promoción cultural y buena gobernanza. El país, que fue retirado de la lista de países menos desarrollados en diciembre de 2023, ahora busca fortalecer su economía y consolidar su estabilidad institucional. La economía está liderada por la abundancia de sus recursos naturales. Con más del 70% del territorio cubierto por bosques, Bután se destaca a nivel mundial por su huella de carbono negativa. Potentes centrales hidroeléctricas como Chuka, Kurichu, Basochu, Tala y Mandechu aprovechan la topografía montañosa para generar energía limpia. Un tercio de esta electricidad se exporta a la India, generando ingresos significativos y subsidiando servicios públicos como la educación y la salud. En marzo de 2025 comenzó la construcción de la planta solar Sefu Solar Power Plant, una central de 22 megawatts que amplía la matriz energética y reduce la dependencia de la energía hidroeléctrica. El gobierno también impulsa la energía eólica, el biogás y proyectos off-grid para áreas remotas, con el objetivo de alcanzar 20 megavatios de energías renovables para 2025. Para diversificar la economía más allá de la energía y el turismo, el país apuesta por la economía digital verde. En abril de 2025, Bután implementó la minería de criptomonedas verdes utilizando energía hidroeléctrica renovable. Esta estrategia no solo financia los salarios públicos, sino que también combate el éxodo juvenil. Alrededor del 10% de los jóvenes busca oportunidades en el extranjero y ya acumula más de $600 millones en activos de Bitcoin, equivalentes a cerca del 30% del PIB. Bután adopta un sistema político parlamentario bicameral, compuesto por una Asamblea Nacional y un Consejo Nacional. Aunque el régimen es una monarquía constitucional, el rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, conocido como Druk Gyalpo, aún ejerce una influencia significativa en los rumbos del país, siendo una figura respetada y presente en las decisiones más importantes. Partidos como el People's Democratic Party y el Druk Nyamrup Chokpa se alternan en el poder, reflejando desafíos contemporáneos como el desempleo juvenil, la presión urbana y una opinión pública que cuestiona la relación entre libertad y tradición. En un movimiento ambicioso,
se lanzó el proyecto Kelefu Mindfulness City, una ciudad consciente con baja huella de carbono, regulaciones ambientales estrictas y enfoque en tecnologías verdes, educación, salud y finanzas sostenibles. La iniciativa pretende retener talentos locales, atraer inversión extranjera y reforzar una economía inclusiva, aunque enfrenta desafíos como posibles desplazamientos de población y tensiones geopolíticas. El sector turístico, aunque impactado por la pandemia, sigue siendo un motor económico importante. Con el cobro de una tasa diaria elevada, utilizada para proteger el medio ambiente y financiar la infraestructura, Bután mantiene un perfil de turismo de bajo volumen y alto valor, alineado con los principios de la felicidad nacional bruta. Este panorama confirma cómo el país busca innovar sin romper con su esencia espiritual y ambiental, enfrentando el mundo moderno con ideas pioneras. La imponencia natural y arquitectónica del país refleja su alma resistente y espiritual. Suspendido entre valles y picos del Himalaya, el paisaje natural presenta reliquias geológicas y ecológicas únicas. Un ejemplo vibrante es el valle de Phobjikha, a unos 3.000 metros de altitud, que alberga praderas húmedas reconocidas por la UNESCO como sitio Ramsar. Allí llega cada año la elegante grulla de cuello negro, que da 3 vueltas alrededor del monasterio de Gangteng antes de posarse en sus lagunas. Un espectáculo místico que da origen al famoso Festival de la Grulla de Cuello Negro, celebrado en noviembre. Entre la vegetación alpina y los bosques de coníferas emergen, casi como por arte de magia, los dzongs, fortalezas monasterio que definen la identidad nacional. Construido en 1637, el Punakha Dzong se alza en la confluencia de los ríos Pho Chu y Mo Chu, simbolizando la unión de fuerzas positivas y la cohesión territorial. Su palacio de 6 niveles alberga imponentes murales budistas, salones ceremoniales y reliquias sagradas, como los restos de Zhabdrung Ngawang Namgyal. A la entrada de Paro, el imponente Paro Dzong, también llamado Rinpung Dzong, domina desde una colina estratégica el valle circundante y es escenario del Tsechu de Paro. Destaca su torreón de vigilancia y los muros que rodean un amplio patio, una arquitectura que comunica poder, protección y fe. En el corazón del país, en el distrito de Bumthang, el Yakar Dzong, también conocido como Yuelai Namgyal Dzong, se levanta sobre un promontorio muy por encima de la histórica ciudad. Fundado a mediados del siglo XVI, este castillo del pájaro blanco tiene más de 1.500 metros de perímetro y alberga templos, salones y simbolismos ligados a la victoria contra invasores tibetanos. El Trongsa Dzong, el más grande y majestuoso, se extiende sobre una colina que desciende hacia el río Mangdechu, marcando el centro estratégico del país. Construido en el siglo XVII por Zhabdrung Ngawang Namgyal, su intrincado laberinto de patios y corredores conecta alrededor de 25 templos internos, todos alineados con la tradición Drukpa Kagyu. Para fieles y viajeros, ningún lugar es más místico que el Paro Taktsang, o Nido del Tigre, incrustado casi verticalmente en un acantilado de 3.120 metros. Fundado en 1692, en el sitio donde Padmasambhava meditó, el complejo es un símbolo viviente del budismo vajrayana. Cada sala, pasillo y bandera de oración cuenta una leyenda sagrada. En lo alto de una colina en Thimphu se alza el Buda Dordenma, una de las estatuas de Buda sentado más grandes del mundo. Con cerca de 52 metros de altura, está hecha de bronce y bañada en oro, y en su interior alberga unas 125.000 estatuas menores de Buda, cada una de entre 20 y 30 centímetros. Iniciada en 2006 y finalizada en 2015,
La obra fue erigida sobre las ruinas del antiguo palacio Quetzal Phodrang para conmemorar el 60º aniversario del rey Jigme Singye Wangchuck y cumplir profecías de antiguos maestros espirituales. El monumento está rodeado por el Parque Natural Quetzal Phodrang, un bosque protegido con senderos y áreas de meditación integradas al lugar sagrado. Además de los dzongs, emergen templos más pequeños, encantadores y llenos de misticismo. En Paro, el Qichulacán es considerado uno de los santuarios budistas más antiguos, construido en el siglo VII para someter a una demonia local y preparar el terreno para el futuro templo del Nido del Tigre. Cerca de Punakha, el Chimilacan es el templo de la fertilidad. Allí, bendiciones fálicas y rituales para parejas que desean hijos refuerzan la continuidad y la celebración de la vida. Esta armonía entre naturaleza y arquitectura revela una sabiduría ancestral. Los dzongs nunca se construyen con planos, sino a partir de visiones espirituales y tradiciones orales, preservando técnicas artesanales de carpintería, albañilería y murales sagrados. Cada ventana y tejado inclinado está pensado para integrarse al paisaje, creando estructuras que parecen crecer desde la montaña. Al recorrer senderos que conectan terrazas, valles y saberes ancestrales, el visitante presencia un paisaje donde la religión resuena en las rocas, el agua baña muros monásticos y cada piedra lleva un mensaje. En esta tierra de suelos sagrados y monumentos sabios, la arquitectura no sirve solo al hombre. Es la expresión física de un vínculo eterno entre lo humano, lo divino y el entorno. La gastronomía bhutanesa es sencilla, vibrante y profundamente ligada a la identidad del pueblo, revelando tradiciones antiguas, huertos en terrazas y un equilibrio cuidadoso entre sabor y significado. Aquí, la comida no es solo sustento, es celebración, ritual y conexión con la tierra. La base de casi todas las comidas es el arroz, que suele servirse con acompañamientos intensamente condimentados, siendo el chile el ingrediente omnipresente de la cocina local. Sin embargo, el plato que define el sabor del país es el ema dachi, literalmente chile con queso. Es una especie de guiso hecho con chiles locales, a veces aún más picantes con su propia salsa, y generosos trozos de queso de yak. El contraste es intenso. El picante del chile se encuentra con la suavidad cremosa del queso, creando una textura reconfortante y profundamente aromática. Menos conocido, pero igual de distintivo, es el kewa dachi, donde el queso se mezcla con papas cultivadas en los valles bhutaneses. Otra variación común, el dachi de verduras, incorpora espinaca, repollo o hierbas silvestres al cremoso guiso. En aldeas más remotas se utilizan vegetales silvestres recolectados al momento, lo que otorga a los platos un frescor casi salvaje. En las montañas es habitual consumir momo, deliciosas empanaditas al vapor rellenas de carne de yak, cerdo o vegetales, acompañadas de una salsa ligeramente picante. La masa fina y delicada aporta un toque de ligereza a una comida cálida, ideal para el clima frío. Otro destacado es el suja, un té preparado con mantequilla de yak, sal y a veces hierbas aromáticas, una bebida que reconforta con su valor energético y sabor salado, y que reúne a las familias en torno a la mesa por la mañana o incluso sentados en el suelo. El suja también se sirve durante festivales religiosos y ceremonias, como muestra de hospitalidad y símbolo de claridad espiritual. El chang, una bebida fermentada tradicional hecha de cebada o arroz, a veces con maíz, acompaña celebraciones y ocasiones especiales. Ligeramente alcohólica y con un sabor frutado o cítrico, se comparte en tazas decoradas con símbolos auspiciosos. En ciertas regiones existe el curioso soe doe,
una pasta de queso de yak mezclada con chiles y secada al sol, que se transforma en una tira de snack sabroso, ideal para largas travesías en las montañas, eficiente, nutritivo y resistente al paso del tiempo. Más que alimentos, cada plato encierra historias de familia y tradición. La preparación colectiva, especialmente de comidas elaboradas, involucra a varios miembros de la comunidad. Cocinan, conversan, cantan y comparten bendiciones alrededor del fuego. Entre las costumbres destaca la práctica de servir primero a los mayores como señal de respeto y dejar una pequeña porción o el corazón del plato para los ancestros y las deidades, reforzando el lazo entre alimento y espiritualidad. La gastronomía también ha sabido adaptarse a los tiempos modernos. En Thimphu hay restaurantes contemporáneos que reinventan el ema dachi y los monjes sirven versiones vegetarianas para el público internacional. Pero incluso en estos establecimientos, el arroz rojo local, cultivado en tierras altas inundadas, se sirve con reverencia. Cada grano lleva consigo noches frías y el sabor de la comunidad que lo cosechó. El resultado es una cocina que refleja las montañas. Parece arcaica y rara, pero palpita con calidez, hospitalidad y propósito. Es una comida enraizada en la tierra, hecha para ser compartida, y que nos ayuda a entender mejor la forma de ser de un pueblo que come con el alma, tanto como con el estómago. En un mundo cada vez más acelerado, donde el progreso a menudo atropella el sentido, Bután se mantiene como un recordatorio vivo de que es posible crecer sin desconectarse del alma. Aquí, la felicidad no se mide en cifras, sino en equilibrio. Las montañas guardan sabiduría, los templos respiran historia, y hasta el silencio parece tener voz. El país no es perfecto, enfrenta desafíos, transiciones, dilemas modernos, pero su valentía para seguir un camino propio, respetando la naturaleza, cultivando la fe y protegiendo las tradiciones, inspira una pregunta profunda. ¿Qué es lo que realmente importa? Quizás la respuesta esté en las flechas que surcan el aire entre danzas, en los niños que caminan entre banderas de oración, o en los monjes que meditan al sonido del viento, o quizás en cada mirada que se niega a vivir en piloto automático. Si Bután es un país cerrado, no lo es por arrogancia, sino por elección. Una elección de preservar lo esencial. Y tal vez, al mirar por esa rendija, nosotros también podamos reencontrar lo que dejamos escapar. ¿Te gustó este viaje? Entonces, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Aquí viajas con nosotros para descubrir culturas, historias y maravillas que desafían lo obvio. Hasta la próxima.